Bueno, antes de comenzar con la exposición del día de hoy, o mejor dicho, con el conversatorio que vamos a tener, porque espero que sea una clase participativa, permítanme, por favor, poder proyectar las diapositivas que he preparado para este caso. ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora. Bien, amigos, el día de hoy, como ya han podido ver en sus pantallas, nos vamos a ocupar del tema de la culpabilidad y la imputabilidad. Un tema bastante controversial, un tema que ha tenido muchas idas, muchas venidas, un tema de repente también uno de los más complejos dentro del derecho penal, ¿no? Entonces, iniciemos con esta exposición. Antes de ello, quisiera, por favor, aclarar que en cualquier momento me pueden levantar la mano, me pueden hacer las preguntas que consideren necesarias, o de repente, si consideran mejor, podemos terminar toda la exposición y una vez que abordemos todos los temas, podríamos habilitar el micro para que puedan hacer las preguntas que tengan a bien hacerme, ¿no? Entonces, iniciemos, pues. Al hablar nosotros de culpabilidad, necesariamente tenemos que hacer referencia a lo que es la teoría del delito, ¿no? Como todos sabemos, la teoría del delito viene a ser aquella herramienta metodológica, aquella herramienta conceptual que va a establecer cuáles son las características generales pertenecientes a todo tipo de delitos, ¿no? En otras palabras, a través de la teoría del delito, lo que se ha tratado de hacer a lo largo de la historia es establecer cuáles son aquellos elementos comunes o afines a todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, hoy por hoy se entiende de que la teoría del delito tiene principalmente tres categorías, ¿no? Los cuales vienen después de analizarse el concepto propio de acción, ¿no? Entonces, para que un comportamiento se considere que es un hecho delictivo, no basta con que la conducta se enmarque en un determinado tipo penal, en un tipo penal que, como sabemos, debe estar expresamente establecido en una ley, que tiene que ser una ley con cierto grado de certeza, que tiene que ser una ley que se ha emitido antes de que se produzca el hecho o el evento posiblemente delictivo, ¿no? Pero además de analizar si una conducta se va a enmarcar en un determinado tipo penal, lo que nosotros tenemos que hacer siguiendo este paso o este conjunto de secuencias al analizar la teoría del delito es ver si es que esta conducta que se enmarca en un determinado tipo penal es una conducta antijurídica, es decir, que es si tenemos que analizar si es una conducta que va en contra de todo el ordenamiento jurídico en general, o si existe por ahí alguna norma que permite de manera excepcional que nosotros podamos cometer ese comportamiento que a simple vista parecía un evento delictivo o un evento reprochable, ¿no? Y después de pasar por estos dos estadios, estas dos herramientas de la teoría del delito, que es la tipicidad y la antijuricidad, recién podemos entrar al ámbito de la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad es lo que de repente va a diferenciar el hecho o un evento para ser considerado un evento delictivo de otro tipo de hecho ilícito que podemos analizar en otras ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el derecho administrativo sancionador, etcétera, también vamos a hablar de un principio de tipicidad, también vamos de repente a analizar si es que este hecho típico es antijurídico, con lo cual estaríamos frente a un hecho ilícito, ¿no? Pero para hablar propiamente de un evento delictivo, necesariamente tenemos que adicionar esta tipicidad y esta antijuricidad un elemento denominado culpabilidad, ¿no? Entonces, ahora sí, veamos qué es a fondo la culpabilidad.
Pues la culpabilidad ha sufrido una serie de cambios, modificaciones, evolución, podríamos decir, a lo largo del tiempo, ¿no? Anteriormente, de repente, si es que preguntamos a algún colega o algún profesor universitario que pues recuerde de repente en sus años mozos o cómo es que se explicaba anteriormente la teoría del delito, nos van a decir que existía una concepción psicológica de lo que es la culpabilidad, ¿no? Es decir, que la culpabilidad a inicios del siglo XX se entendía que tenía que ser aquella vinculación psicológica que existía entre la voluntad del autor y el resultado lesivo, ¿no? De tal manera que se consideraba dentro de la culpabilidad al dolo y a la culpa, ¿no? Es decir, que en ese momento los estudiosos del derecho y la doctrina establecía que iba a ser culpable o se entendía que se cumplía con este requisito de la culpabilidad si es que una persona había actuado con dolo o con culpa, ¿no? Por eso es que se decía que era un criterio o una concepción psicológica, ya que trataba de vincular el evento lesivo o el resultado lesivo a un aspecto psicológico de la gente, es decir, si es que la gente había actuado con un determinado dolo o con una determinada culpa o negligencia, ¿no? Entonces, esta postura recibió una serie de cuestionamientos, ¿no? Y no se sostenía conceptualmente como para seguir a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, los principales cuestionamientos que se le hacían era que si es que nosotros entendíamos que era una concepción psicológica la de la culpabilidad, ¿por qué es que no se debía declarar como culpable o responsable a un enfermo mental que actuaba con intención? Es decir, en otras palabras, si es que un enfermo mental, un paciente psiquiátrico, por así decirlo, actuaba con una intención de matar a alguien o de lesionar a alguien, ¿por qué finalmente ese comportamiento no iba a ser punido a nivel penal, ¿no? Entonces, si es que finalmente, desde la postura de la culpabilidad, partiendo desde esa concepción psicológica, únicamente se ceñía a la existencia de dolo o culpa en el agente, ¿no? Entonces, si es que el enfermo mental o el paciente psiquiátrico o esta persona que tenía algún tipo de anormalidad mental terminaba produciendo la muerte de una persona o terminaba produciendo la lesión de una persona, es decir, había actuado con esa intención de producir este evento lesivo o este resultado lesivo, porque es que no se le terminaba declarando como responsable del evento delictivo, ¿no? Entonces no había mucha coherencia si es que nosotros seguíamos esta concepción psicológica, ¿no? También otro de los cuestionamientos que se le hacía a esta postura psicológica de la culpabilidad era que qué iba a pasar con aquellas personas que lesionaban un bien jurídico por no tener otra opción en ese momento, ¿no? Los típicos casos de necesidad, estado de necesidad exculpante, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, si es que nosotros veíamos a una persona que había actuado con dolo en el sentido de querer de repente, pues, salvar su vida a costa de la vida de una tercera persona, ¿por qué es que ese evento, pese a haberse realizado de manera dolosa, no iba a ser reprimible, ¿no? Entonces tampoco no había coherencia. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, surgieron otras voces dentro del mundo del derecho penal y establecieron una concepción psicológica normativa de lo que viene a ser la culpabilidad, ¿no? Y en esta nueva postura o en esa nueva concepción, lo que dijeron los estudiosos del derecho es que primero se tenía que partir de un estado de normalidad de la persona, ¿no? En el sentido, un estado de normalidad, tanto en el sentido psicológico o psiquiátrico, si se quiere,
¿no? Es decir, que la persona tenga aquella aptitud para entender cuál es el significado de sus comportamientos, cuál es el significado de la norma y poder determinarse de acuerdo a la norma que había conocido. Y también se tenía que partir de un estado de normalidad en la situación en concreto, ¿no? Es decir, que teníamos que partir no de aquellas situaciones excepcionales donde peligraba nuestra vida, nuestra integridad, o peligraba la vida o integridad de una persona afín a nosotros, ¿no? Sino que se tenía que partir de un estado de normalidad tanto mental como un estado de normalidad de las circunstancias que nos rodeaban, ¿no? Y después de partir de este estado de normalidad, se introduce ahí un juicio de valor o un juicio de reproche, ¿no? Y es que empezaron a establecer por qué es que se debía de reprochar a alguien por su conducta. ¿Cuándo es que se debía reprochar a alguien por una conducta que había ido en contra del ordenamiento jurídico? La respuesta era porque esta persona habría podido actuar de otra manera, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, además de establecer continuar con esta postura de que tenía que existir una vinculación psicológica entre el resultado lesivo y la intención que tenía el sujeto, también se establecía de que tenía que haber un juicio de valor o un juicio de reproche en el sentido de que pese a que la gente pudo haber actuado de otra manera, no lo hizo así, ¿no? Posteriormente ya se estableció y es digamos, la doctrina o es la teoría que actualmente manejamos, se estableció una concepción ya normativa de la culpabilidad, ¿no? En tanto que sacamos del elemento culpabilidad lo que es el dolo y la culpa, y trasladamos estos dos conceptos, estos dos elementos, a la tipicidad de la teoría del delito, ¿no? Es decir, que el dolo y la culpa ahora se analizan en el primer momento, después de establecida que estamos frente a una acción determinada, ¿cierto? Y pasamos al primer elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad, después de analizar la tipicidad objetiva, es decir, que vamos a analizar el encuadre, si se quiere, del comportamiento a todos los elementos que rezan en un determinado tipo penal, vamos a pasar ahí a analizar si es que el agente actuó con dolo o con culpa, ¿no? Y después de analizar esto de la tipicidad, viene la antijuricidad y recién como una categoría ya independiente de lo que es el dolo y la culpa, vamos a ver lo que es la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, hoy por hoy, desde la concepción normativa, viene a ser aquel juicio de reproche en contra del autor. Es decir, se va a reprochar la actitud incorrecta del autor ante las exigencias del ordenamiento jurídico. Es decir, que nosotros le vamos como sociedad a reprochar a la gente de haber actuado de una determinada manera cuando la norma o todo el ordenamiento jurídico le exigía actuar de otra manera y tenía además posibilidades para que actuase o tomase otra decisión, ¿no? Y pese a que hubiese podido comportarse con arreglo a la norma, se le reprocha porque decide cometer el hecho delictivo o decide defraudar las expectativas de la norma, ¿no? Entonces, intentando ensayar una especie de concepto de culpabilidad, podríamos decir que la culpabilidad es aquel reproche individual que se hace hacia una persona determinada, en tanto esta persona pudo haberse comportado de otra manera, pero no lo hizo así, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un reproche individual? Porque la culpabilidad tiene que ser analizada caso por caso y en base a un criterio normativo de cómo se tendría que haber comportado el sujeto promedio en esa determinada circunstancia, ¿no? Pero nosotros al hablar de culpabilidad,
necesariamente estamos aceptando que el ser humano, que las personas, tenemos un libre albedrío. Es decir, que todas las personas, estamos aceptando al hablar de culpabilidad, que todas las personas tenemos aquella capacidad o aquel poder de elegir una determinada línea de acción, ¿no? Sin estar limitado por otros factores externos como podrían ser los antecedentes que podamos tener, factores biológicos, factores superiores o de repente factores incluso religiosos si nosotros creemos en Dios y creemos que todo está determinado, etcétera, ¿no? Entonces, si el hombre es libre, es decir, tiene esta capacidad para poder elegir qué hace o qué no hace, es evidente que solamente en este supuesto se le puede reprochar por haber actuado de una determinada manera que significaba la violación de una serie de normas, ¿no? Pero si nosotros vamos o creemos de repente que el ser humano o la persona comete un hecho delictivo porque esa es o está fatalmente condenado o está fatalmente dirigido a cometer un determinado hecho delictivo, no podríamos hablar de un reproche, porque es como si dijésemos que es el destino de la persona que sea un delincuente, o es el destino nato, o es el destino de esta persona que se comporte de una determinada manera que implique el quebrantamiento de normas jurídico-penales, ¿no? Entonces, mucho cuidado acá porque si bien esto ha sido materia de discusión en los siglos pasados, pongámonos a pensar, por ejemplo, en aquellos estudiosos del ser humano, en concreto de las personas que cometían un hecho delictivo y pues existían personas que estudiaban cuál era incluso el tamaño de la cabeza de las personas que habían cometido un determinado hecho delictivo para ver si es que habían características similares entre una y otra persona que había cometido un hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, se nos viene a la mente las teorías de Lombroso, quien estudió una serie de rasgos que tenían las personas que habían cometido un determinado hecho delictivo, ¿no? Y en ese momento Lombroso decía que tenía un cráneo pequeño, la frente hundida o un abultamiento de la parte inferior de la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, ciertas características que él señalaba que eran similares o eran elementos comunes entre las distintas personas que habían cometido un hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, pues si nosotros consideramos que es así, que existe una predisposición de ciertas personas por su anatomía, por su biología, por cuestiones físicas o hereditarias, si se quiere incluso, pues ahí ¿de qué reproche podríamos hablar si es el destino de una determinada persona o sería el destino de una determinada persona que termine cometiendo un hecho delictivo, ¿no? Entonces, pese a que, como les comentaba, estas teorías han sido evaluadas el siglo pasado, incluso mucho más antes, existen ahora con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, existen estudios que, por ejemplo, dicen que ciertas personas que tienen algún tipo de característica neurológica tienden a ser pedófilas, ¿no? Entonces, ojo con esto porque como la ciencia, como la tecnología, como los instrumentos de los cuales contamos los hombres para analizar el organismo del ser humano va evolucionando, va cambiando, quién sabe, y en el futuro esto no vaya a cambiar, ¿no? Y nos encontremos frente a una nueva teoría de la culpabilidad, ¿no? Pero hoy por hoy, ahora, entendemos que la culpabilidad es este reproche individual que se le va a hacer a una persona porque esta persona tenía libre albedrío, es decir, tenía la capacidad de poder elegir si es que cometía un evento que suponía el quebrantamiento de normas o que podía tomar otro
otro camino, podía tomar otra alternativa y que no implicase la lesión o puesta en peligro de determinados bienes jurídicos, ¿no? Entonces, para que nosotros hablemos de un reproche individual, tenemos que tener un criterio de índole normativo, ¿no? ¿Y cuál es este criterio de índole normativo? Es que nosotros tenemos que tener la posibilidad, o mejor dicho, tenemos que analizar si en el caso en concreto otra persona hubiese tenido una posibilidad de actuar de otra manera o se hubiese comportado de la misma forma como actuó el sujeto que terminó cometiendo el hecho delictivo, ¿no? Es decir, que en esta situación o al analizarse la culpabilidad, lo que también tenemos que hacer nosotros es partir de un reproche, pero analizando cuál ha sido la circunstancia en concreto y analizando cómo es que se hubiese comportado otra persona o el sujeto promedio en esa determinada situación. El sujeto promedio hubiese terminado, no sé, de repente matando a otra persona, hubiese terminado lesionando a otra persona, como lo hizo finalmente el sujeto o el agente que está siendo procesado o no, ¿no? Entonces, por ahí parte este concepto de la culpabilidad, por establecer si vamos a reprochar a esta persona y establecer si es que ese comportamiento el sujeto promedio hubiese actuado o hubiese elegido otro camino estando en las circunstancias en las que actuó el agente o la persona que está siendo procesada, ¿no? ¿Y cómo vamos a determinar si existió o no culpabilidad en un determinado caso? Pues si nosotros decimos que la culpabilidad va a ser el reproche personalizado, necesariamente va a existir culpabilidad cuando el agente no ha podido actuar de otra manera y no lo ha hecho así, ¿no? A pesar de que esta persona había sido accesible al mandato normativo, ¿no? Es decir, esta persona podía actuar de otra manera y además esta persona pudo o podía haber sabido cuál era el mandato o cuál eran los elementos de la norma de prohibición que se había emitido, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos determinar si existió o no culpabilidad, existen una serie de condiciones del juicio de culpabilidad. Primero vamos a tener que analizar cuál es la capacidad o de culpabilidad o la imputabilidad. Si fue imputable o fue inimputable el sujeto, ¿no? Otra de las condiciones del juicio de culpabilidad es que se pueda determinar si es que el autor ha tenido la posibilidad de conocer la ilicitud de su comportamiento, ¿no? Es decir, ha tenido esa posibilidad de acceder al mandato normativo, de conocer cuál era la finalidad de la norma, de conocer cuál era la prohibición que se establecía en esa norma, o no ha tenido esa posibilidad. Y por último, para ver si es que una persona o mejor dicho, si es que se cumple con este elemento de la culpabilidad, tenemos que ver si es que se le podía exigir otra conducta al sujeto que terminó infringiendo una norma o no se le podía exigir otro comportamiento, ¿no? Es decir, que en esta última condición vamos a analizar nosotros la normalidad de las circunstancias. ¿Era una circunstancia normal en la que actuó el sujeto activo o era una condición o circunstancia excepcional que como circunstancia excepcional también el agente fue empujado para actuar de una determinada manera que implicaba la violación de una determinada norma, ¿no? Entonces veamos uno por uno estas condiciones del juicio de culpabilidad. Primero veamos el tema de la imputabilidad o inimputabilidad también, ¿no? En el sentido negativo. ¿Quiénes son imputables o inimputables, mejor dicho?
Los inimputables van a ser, primero partamos de, por mandato legal, nosotros sabemos de que van a ser inimputables en nuestro país, por lo menos, aquellas personas que tengan menos de 18 años. Si un adolescente hubiese cometido un hecho delictivo, se entiende de que por mandato legal es una persona inimputable y como inimputable no podría ser declarado responsable o autor de un determinado evento delictivo. Entonces, lo que queda para esta persona es que evidentemente sí tiene que analizarse las circunstancias, las condiciones en las que esta persona ha cometido el determinado delito o hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, este va a ser un proceso totalmente distinto, va a ser un proceso opuesto de repente al derecho penal o de repente si es que comparte ciertos elementos, la finalidad de este proceso que se le debe aplicar al menor infractor de la ley penal va a ser un proceso que tienda o cuya finalidad va a ser preventivo tutelar, ¿no? Es decir, que el adolescente como persona especial que merece una especial protección tanto a nivel jurídico como social, la finalidad de este proceso va a ser reeducar a esta persona. Va a ser que si es que se llega a imponer una determinada medida en contra de este adolescente, esta medida tienda a reeducar al adolescente de tal manera que él se pueda incorporar posteriormente a la sociedad y pueda, pues, ser consciente de cuáles fueron las consecuencias que su accionar produjo, ¿no? Entonces, la finalidad va a ser preventivo tutelar. Sin embargo, en cuanto al derecho penal, el principal objetivo, y no nos engañemos, va a ser la punición del sujeto, ¿no? Va a ser la sanción de aquella persona que ha incumplido un mandato legal o que ha de repente violentado algún bien jurídico de una tercera persona, ¿no? Entonces, principalmente la finalidad en el derecho penal va a ser la sanción, la punición, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es que se establece que los menores de 18 años van a ser personas inimputables? Esto ha sido un mandato legal, ¿no? Pero como en nuestro país se establece el límite de 18 años, existen otros países donde se rebaja esta valla, ¿no? Esta valla en cuanto a la edad. Se puede establecer que son inimputables a partir o desde los 16 años para abajo, ¿no? Y si ya de repente tienen más de 16 años, 17 años ya podrían incluso ser juzgados como autores de un hecho delictivo, ¿no? Entonces, nosotros establecemos esta valla de 18 años porque también si nosotros nos vamos al derecho civil, vemos que es la edad donde las personas adquirimos la mayoría de edad y ya podemos gozar de los derechos, ejercer y gozar los derechos que nos corresponden como ciudadanos, ¿no? Y se establece doctrinariamente que pues los adolescentes o los niños no van a tener o no tienen los mismos mecanismos de control e inhibición que un adulto. Por eso es que no se le podría reprochar el accionar de un determinado niño o adolescente, ¿no? Pongámonos a pensar, por ejemplo, si nosotros tenemos algún niño pequeño en casa, si nosotros tenemos de repente algún sobrino, ¿cuál es el comportamiento que tiene este sobrino o este niño frente a otro niño cuando están disputándose algún juguete? ¿No es acaso que el niño, nuestro sobrino o nuestro hijo, etcétera, no tiene ningún mecanismo que inhiba su comportamiento? Y es más, a veces incluso podrían llegar a pelearse por el juguete o mandarle un manotazo, etcétera, porque pues el niño, primero, que no sabe distinguir todavía entre lo que está bien y lo que está mal, y así supiese distinguir, los niños son mucho más
temperamentales, no sé si cabe este término, o los niños pues solamente actúan en base a ese impulso de querer tener el juguete, ¿no? Entonces, si es que ellos actúan de esta manera y no tienen todavía los mecanismos de control que a nosotros socialmente y mientras pasa el tiempo se nos van estableciendo y vamos nosotros de repente sin darnos cuenta vamos adquiriendo todos estos mecanismos de control, pues sería ilógico que nosotros como sociedad reprocháramos el comportamiento que está teniendo el menor, ¿no? Entonces, por un lado ya está, que son inimputables los menores de 18 años, ¿no? Y mucho más aún si hablamos de niños pequeños, porque estos niños no son conscientes todavía de lo que está bien y lo que está mal, y tampoco han desarrollado estos mecanismos de inhibición o de control de sus comportamientos, ¿no? Y el otro grupo, para hablar de la inimputabilidad, son aquellas personas que no tienen capacidad de entender el carácter delictuoso de sus actos. Dentro de este grupo podemos tener, por ejemplo, aquellas personas que sufren de alguna anomalía psíquica, ¿no? O aquellas personas que sufren de una grave alteración de la conciencia, es decir, que no pueden distinguir entre lo que es realidad y lo que no es realidad, ¿no? Y también encontramos a aquellas personas que sufren de alteraciones en la percepción, es decir, que de repente estas personas no pueden ver o percibir con los sentidos lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, a este grupo de personas de repente que podrían ser de repente pacientes psiquiátricos o pacientes que tengan algún tipo de alteración mental, alteración psiquiátrica, etcétera, podemos comprender a aquellas personas que, por ejemplo, tienen esquizofrenia, tienen paranoide o rasgos paranoicos, ¿cierto? O aquellas personas en general que han perdido un contacto entre el mundo lógico y real, ¿no? No saben lo que está aconteciendo en la realidad. Por ejemplo, yo me acuerdo de una persona del barrio que era una persona que se notaba que tenía una anomalía psíquica y que por lo tanto no podía comprender la realidad de lo que pasaba a su alrededor y muchas veces se agarraba a trompadas con uno de los postes, ¿no? Del barrio que nosotros teníamos. Entonces es evidente que esta persona no distinguía entre lo que es realidad y lo que no es realidad, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo concreto o a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos reprochar el comportamiento de esta persona cuando ha cometido un evento delictivo? No podríamos reprocharle y por lo tanto no existiría culpabilidad en esta persona, ¿no? Y acá, ojo acá, porque la persona que tenga una anomalía psíquica, una grave alteración de la conciencia o sufra de alguna alteración en la percepción, todas estas condiciones necesariamente tienen que imposibilitar su comprensión del carácter delictuoso del hecho. O, es decir, no pueden determinarse su comportamiento en base a la norma, ¿no? Claro, porque si a una persona no está distinguiendo entre lo que es realidad o lo que es producto de su imaginación, ¿cómo nosotros le podríamos exigir que cumpla una norma o que se determine su comportamiento en base al mandato de la norma? Eso sería imposible, ¿no? Y como imposible tampoco se le podría reprochar el comportamiento que esté pudiendo tener, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede en los casos de estado de ebriedad o drogadicción? A ver, pregunta para no cansarlos y hacer la clase un poco más amena. A ver, los leo en el chat. ¿Qué pasaría? Por ahí alguien nos pregunta si la esquizofrenia es controlable. Existen grados de esquizofrenia, existen unos que
se medican y pueden hacer su vida normalmente, ¿no? Pero existen otros grados de esquizofrenia donde necesariamente todo el día tienen que estar medicados, o de repente ya son pacientes que están internados, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros necesariamente tenemos que ver esto de la diapositiva anterior. Si ese grado de esquizofrenia le imposibilita comprender el carácter delictuoso de su comportamiento, o que esa condición que tiene no le permite determinar su comportamiento en base a las normas que están dadas, ¿no? Si es que pasase esto, que no puede comprender el carácter delictuoso de un determinado comportamiento, es evidente que esa persona va a ser inimputable. Pero si esta persona tiene un ligero grado de esquizofrenia, en realidad sí comprende las cosas, está medicado, es evidente que llegado el momento, pues si comete un hecho delictivo, sí se le podría tratar como una persona imputable, y por lo tanto le correspondería una sanción, ¿no? Acá hablando y partiendo de, esta pregunta que ponen, se me viene a la mente el caso de esta persona que mató a un policía. No sé si se acuerdan que esto fue un caso de hace 1 o 2 años, si no es un poco más, que pues esta persona era un paciente psiquiátrico, incluso había estado internado en varios periodos de tiempo, y pues en una de esas que estaba haciendo un escándalo, una pelea, no sé qué había sucedido, que lo llegan a detener, lo llegan a detener, lo llevan a la comisaría, y pues estaba en la carceleta, y mientras se le acercó un policía, no se dio cuenta el policía, y el hombre le quitó el arma y le disparó, y lo terminó matando al policía, ¿no? Entonces, se fueron, lo detuvieron, se fueron, requirieron prisión, etcétera, y declararon fundado el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Y ojo acá, porque si ustedes buscan de repente el video de la audiencia, cuando le dan pase para que pueda hablar esta persona, dice cosas totalmente ilógicas, incomprensibles, ni se defiende, o sea, ataca al juez, o sea, ahí se podría ver que sí había algo de percepción de la realidad, ¿no? Que usted, juez, no me va a venir a mí a decir, pero hablaba después cosas sin coherencia, ¿no? Pero pese a todo ello, le dieron prisión preventiva, y eso que su abogado o abogada de ese entonces me parece que presentó incluso su pues todo su historial médico, donde se veía que esta persona había estado internado, que era paciente psiquiátrico, que siempre tenía problemas, que tenía que estar medicado, etcétera, ¿no? Se fue en apelación este caso y le perdí después el rastro, ¿no? No sé qué es lo que habrá pasado, si es que se hubiese finalmente demostrado que esta persona era una persona que pues carecía o estaba imposibilitada de comprender el carácter delictuoso de su comportamiento, ¿no? Con lo cual se le hubiese tenido que imponer una medida de seguridad, y no pues mandarse a la prisión, donde los demás reos también correrían algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, por esto es importante que nosotros veamos cuál es el nivel de la alteración o la enfermedad mental que padece la persona, ¿no? Le imposibilita comprender el carácter delictuoso de su comportamiento, o le imposibilita determinarse de acuerdo al mandato de la norma, o no, ¿no? Entonces, volvamos a la pregunta que les hacía: ¿qué sucede en casos de estado de ebriedad o drogadicción? A ver, voy a leer cuáles han sido las respuestas que han puesto por acá. A ver, ponen por acá. Dependerá si es una adicción absoluta o relativa, nos ponen por ahí. Solo si la graduación de alcohol fuera tan alta que altera la conciencia, sería inimputable, nos pone por ahí. Había negligencia, doctora, se puede declarar inimputable un drogadicto que comete el delito X, pero bajo las drogas no hubo conciencia de realizar el delito como se configura en este caso. Interesante pregunta. A ver. La anomalía psicológica.
recurrir a peritos quienes mediante informe pericial deben calificar efectivamente, ¿no? Si nosotros como abogados que estamos defendiendo de repente a una persona que tenga algún problema de esquizofrenia o que sea paranoide, etcétera, necesariamente esta persona tiene que pasar por una evaluación por el médico legista, psiquiátrico, etcétera, que determinen, por eso es que muchas veces mandan a evaluación psiquiátrica y además psicológica, que son cosas totalmente distintas, ¿no? La psiquiátrica nos va a decir si es que esta persona sufre de una alteración mental, sufre de una grave percepción de la realidad, etcétera, y el tema psicológico va a ver, pues, cuáles son si esta persona pues tiene algún nivel de daño psicológico, moderado, severo, grave, etcétera, ¿no? Entonces, son parámetros y son cuestiones totalmente distintas, pero efectivamente, si nosotros alegamos que alguien tiene algún tipo de enfermedad mental que le ha imposibilitado entender el carácter delictuoso de su comportamiento, es evidente que tenemos que pasar por el médico legista y debe de ser el médico legista quien determine si es que esta persona de verdad sufre de una situación o condición que le imposibilita determinarse en base a las normas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de estado de ebriedad o drogadicción? Pues se ha emitido hace ya varios años el recurso de nulidad número 1377-2014 Lima, ¿no? Y acá traigo los fragmentos más importantes y más interesantes de este recurso de nulidad. Lo que nos dice o dijo en ese momento la Corte Suprema es que la inimputabilidad puede ser consecuencia no solo de ciertos estados patológicos permanentes, como una anomalía psíquica, sino también de ciertos estados anormales pasajeros, ¿no? El numeral 1 del artículo 20 del Código Penal expresa que están exentos de responsabilidad penal el que por una grave alteración de la conciencia no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. A diferencia de la anomalía psíquica, ¿no? La grave alteración de la conciencia se presenta como producto de sustancias exógenas como el alcohol, drogas, fármacos, etcétera, y este trastorno mental debe adquirir tal profundidad que afecte gravemente las facultades cognitivas y voluntarias de la gente, deben incidir en la misma magnitud que las causas de anomalía psíquica. Traducción. Lo que nos dice la Corte Suprema es que si bien existen situaciones de anomalía psíquica, que evidentemente estas anomalías psíquicas no nos van a permitir entender el carácter delictuoso del comportamiento, ni mucho menos determinarnos en base a la norma, también existen situaciones momentáneas o situaciones esporádicas en las que una persona o un agente puede estar sufriendo de un tipo de estado anormal o pasajero, ¿no? Y que este estado normal o pasajero podría ser una grave alteración o percepción de la realidad, etcétera, pero esto tendría que ser de tal magnitud que afecte gravemente las facultades cognitivas, es decir, las facultades de conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y las facultades volitivas, ¿no? Es decir, que yo ya no puedo de repente reprimir los comportamientos negativos o los comportamientos lesivos que yo pueda tener, ¿no? Entonces es porque de repente estoy bajo los efectos de las drogas o estoy bajo los efectos del alcohol, pero hasta tal nivel que de verdad ya no tengo noción de lo que pasa a mi alrededor, no tengo ni noción, no tengo no puedo controlar mi voluntad, ¿no? Porque no soy yo, es como si no fuese yo, si no fuese una persona extraña, ¿cierto? Que está cometiendo este evento delictivo y que no se está
conduciendo como usualmente lo haría, ¿no? Y a propósito de este recurso de nulidad 1377 de 2014, en esta oportunidad lo que analizaban era que una persona había cometido, no me acuerdo si eran lesiones o era un homicidio, pero esta persona después de una pelea había venido con una botella, la había cortado y había producido las lesiones o muerte en todo caso de la víctima, ¿no? Pero al momento que pues le hacen el dosaje etílico, estaba en cierto nivel y el dosaje etílico ya se lo habían hecho después de 7, 8 horas del evento delictivo, ¿no? Entonces, al usarse un método de Whitmar, se llama, se determinó cuál era el nivel de alcohol que presentaba esta persona al momento del hecho delictivo, ¿no? Y sacando este método de Whitmar, se estableció pues que esta persona ya estaba en un nivel tal que su grado de o estaba sufriendo una grave alteración de la conciencia, ¿no? Y precisamente la ley 27.753 ha establecido una tabla de alcoholemia, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que un periodo inicial o el periodo 1 es cuando se presenta 0.1 a 0.5 de gramos litro de alcohol en la sangre, y esto sería un estado subclínico, que no existen síntomas o signos clínicos, pero las pruebas psicométricas pueden o muestran una prolongación en los tiempos de respuesta al estímulo y posibilidad de accidentes, ¿no? Y así va dando una serie de valores para ver cuál sería el estado en el que se encuentra una persona que ha ingerido alcohol, ¿no? Y ojo acá, porque en el cuarto periodo, es decir, cuando se detecta que una persona tiene en su sangre 2.5 a 3.5 de gramos litro de alcohol, se entiende que esta persona ya está sufriendo una grave alteración de la conciencia, ¿no? Y es más, esta grave alteración de la conciencia le podría llevar a una coma, a una situación de apatía, de falta de respuesta de los estímulos, marcada descoordinación muscular, relajación de los esfínteres, etcétera, ¿no? Es decir, ya no tiene esta persona control sobre su cuerpo, y si no tiene control sobre su cuerpo, mucho menos pues va a determinarse conforme a la norma que dispone no causar lesiones o no causar la muerte de una tercera persona, ¿no? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, tuviésemos un caso en el que nos llega que una persona ha estado en un estado de ebriedad y ha cometido un determinado hecho delictivo, como por ejemplo lesiones, tendríamos uno que solicitar que se le saque el dosaje etílico para ver cuál es el nivel de sangre, y de repente exigir también que se aplique el método Whitmar para establecer si es que al momento del hecho delictivo esta persona superaba este cuarto periodo de gramos litro de alcohol en la sangre, de tal manera que su conciencia ya se veía alterada, ¿no? Con lo cual podríamos aducir un estado de inimputabilidad, ¿no? Pero ojo acá, porque si es que estuviese por debajo de este periodo, es evidente que no existiría una situación de inimputabilidad, y es más, si es que la persona incluso hubiese cometido algún tipo de delito de índole sexual, como por ejemplo la violación sexual, incluso se entendería que es una agravante de este delito, ¿no? Con lo cual no le pondrían ni siquiera la pena básica a nuestro patrocinado si es que defendiésemos a alguien así, sino es que le estaríamos haciendo que le apliquen una agravante, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto, si es que de verdad nosotros consideramos de que el agente ha estado ya tan ebrio que superaba los 2.5 gramos litro de alcohol en la sangre, con lo cual podríamos solicitar que se le pueda realizar un dosaje etílico, ¿no? Si es que la policía ya no lo ha hecho, claro está. Ahora bien, hablando de estos temas, es necesario que nosotros hablemos o tratemos de lo que es el actio libera in causa, ¿no? Siempre hemos escuchado este término del actio libera in causa, ¿no?
¿Qué es lo que engloba esta denominación, esta frase, etcétera? Engloba los supuestos en los que el propio agente ha provocado una situación generadora de una ausencia de acción, como podría ser, ha provocado estar en un nivel de sonambulismo, en un nivel de sueño, etcétera, donde no se produce ni siquiera una acción en términos penales o jurídicos penales, o esta persona ha producido o se ha puesto a sí misma en una situación que podría representar una causa de inimputabilidad, ¿no? Entonces, cuando esta persona se encuentra en esta situación de inimputabilidad, por ejemplo, que está sufriendo de una grave alteración de la conciencia, por ejemplo, o ya no puede percibir lo que está sucediendo en su alrededor, tendríamos que analizar si es que ha actuado de esta manera de forma dolosa o de forma negligente, ¿no? Pero lo que nos dice la doctrina es que cuando sucede esta situación, no se va a liberar de responsabilidad a la gente, y el agente más bien tendría que responder de la conducta anterior que se haya producido, ¿no? Es decir, de la conducta ya sea negligente o culposa, o de la conducta dolosa que se hubiese producido, ¿no? Entonces, para hablar de acto libre en causa, nosotros tenemos que hablar de dos momentos: un acto precedente, donde el agente, ya sea por dolo o por culpa, se coloca en un estado de inacción o en un estado de inimputabilidad. Y después viene el segundo momento, que es cuando la persona va a cometer un hecho delictivo pese a que se encuentra en un estado de inacción o inimputabilidad, ¿no? Esto no ha sido regulado en nuestro país, ¿no? Otros ordenamientos jurídicos sí establecen si es que se va a reprimir o no el comportamiento de la persona que se ha puesto a sí misma en esta situación que ha generado la ausencia de acción o de inimputabilidad. En nuestro sistema jurídico no está establecido, pero es bueno siempre que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, lo que dicen la doctrina es que si es que una persona dolosamente se ha colocado en este estado de inimputabilidad, por ejemplo, ha consumido alcohol y de repente ha consumido alcohol sabiendo que tenía un comportamiento violento cuando ingería alcohol, es evidente que tendría que ser sancionado, pese a que hubiese estado en un estado en el que se veía alterada su percepción o su conciencia, ¿cierto? Sí tendría que ser reprimido por esta conducta como si se tratase de una conducta dolosa, ¿no? Y también existen aquellos que establecen que si es que el agente se ha puesto en esta situación, pero por culpa, ¿no? De repente ha ingerido algún tipo de sustancia que no debía de ingerir y que producto de esta ingesta se ha colocado, por ejemplo, en una situación donde no puede o está sufriendo una grave alteración de la conciencia o percepción de la realidad, entonces tendría que responder por el evento criminal de forma culposa, ¿no? Eso es lo que establece. Y otros señalan que no, solamente tendría que responder el agente cuando ha cometido este hecho, cuando se ha puesto a sí mismo en esta situación de manera dolosa, ¿no? Existen distintas posturas, ¿no? Pero es bueno que lo tengamos en cuenta por si es que nosotros tuviésemos algún caso así, ¿no? Y no es muy raro que nosotros veamos, por ejemplo, casos en los que ya sean personas que roban, que antes de cometer el hecho delictivo, pues deciden ingerir drogas, sobre todo como para darse valor, ¿no? Yo me acuerdo mucho que hace algunos años vi un caso de unas 8 o 9 personas. Era una organización criminal que había planeado
entrar a un banco porque habían hecho un estudio, habían hecho un seguimiento de en qué momento recogía el resguardo o la empresa de seguridad el dinero de la bóveda de ese banco, ¿no? Entonces, se llegaron a meter al banco, hubo una persecución, balacera, qué sé yo. Entonces, llegaron a atrapar a 2 o 3 miembros de esta organización. Y cuando los atraparon, pues encontraron en sus bolsillos pasta básica de cocaína. Cuando pasaron los exámenes, también se determinó que ellos estaban actuando bajo el efecto de la droga, ¿no? Entonces, ¿por qué actuaban bajo el efecto de la droga? Como una manera de romper estas características o estas barreras que un sujeto promedio tiene como para actuar conforme a derecho, ¿no? O no cometer un hecho delictivo, ¿no? Pero ellos necesitaban, en términos coloquiales, darse valor o darse fuerza a través de la ingesta de estas sustancias, ¿no? Y evidentemente ello en ese momento no significó ningún tipo de situación de inimputabilidad porque ellos eran perfectamente conscientes de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? Ahora bien, otra de las condiciones del juicio de culpabilidad, tenemos que analizar si es que el autor ha tenido o no la oportunidad de conocer la ilicitud de su comportamiento, ¿no? Un típico ejemplo de esta condición, de esta otra condición del juicio de culpabilidad es el error de prohibición, ¿no? ¿Cuándo se configura el error de prohibición? Cuando una persona considera de manera errónea, o la redundancia, que está actuando conforme a la ley o que está actuando de manera lícita. Sin embargo, existe un mandato que establece o prohíbe ese comportamiento, ¿no? Entonces, ese es el típico caso del error de prohibición, cuando uno obra de una determinada manera, pensando que está actuando dentro de los marcos de la legalidad o no está incumpliendo algún tipo de norma o violando algún tipo de norma. Sin embargo, sí existe una norma que establece que no se puede comportar de esa determinada manera, ¿no? Entonces, en este error de prohibición, si pudiésemos poner de repente algún ejemplo, sería, no sé, aquella persona musulmana que viene a Perú y se casa con una determinada persona, pese a que ya estaba casada, ¿no? Entonces, si es que se casa con otra persona, ya son segundas nupcias sin haberse separado, estaría cometiendo un hecho delictivo, ¿no? Pero podría él alegar de que no sabía porque en su país era totalmente normal y estaba permitido que pueda casarse con más de 2 personas, ¿no? Entonces podría ser un supuesto de error de prohibición, ¿no? Ahora bien, hay que diferenciar, cuando nosotros hablemos de error de prohibición, si es que nos encontramos frente a un error de prohibición vencible o invencible, ¿no? Es decir, si es que nos encontramos frente a o nosotros no podíamos en ese momento conocer que existía una norma que prohibía que participemos de esa determinada manera, y si es que analizando todas las circunstancias era imposible que nos diésemos cuenta de que ello no era así o de que existía una norma que prohibía ese comportamiento, ¿no? Entonces, para nosotros poder analizar si era un error invencible, es decir, que por ningún motivo hubiésemos podido nosotros dar con la norma de prohibición o conocer la norma de prohibición, tendríamos que analizar diferentes aspectos, tendríamos que analizar los aspectos psicológicos de la persona, tendríamos que analizar de repente su cultura, tendríamos que analizar su grado de instrucción, su grado de preparación, etcétera, ¿no? Y la norma establece que si es que el error de prohibición fuese invencible, es decir, que no podíamos nosotros por ningún mecanismo, de ninguna manera, o era muy complicado, casi imposible que nosotros llegásemos a determinar que este comportamiento era
ilícito o que había un mandato de prohibición, el hecho constitutivo de la infracción penal excluiría la responsabilidad, es decir, que no se le impondría una sanción al agente que ha obrado de esta manera. Pero por el contrario, si es que nos encontrásemos frente a un error vencible, ¿no? Es decir, que un error que sí nosotros nos hubiésemos podido percatar o hubiésemos podido advertir que existía una norma de prohibición, pues ahí simplemente lo que va a ocurrir es que se va a atenuar la pena, ¿no? Es decir, siempre se le va a aplicar una sanción a la persona, pero se le tendría que disminuir la pena, ¿no? Y también hablando de error de prohibición o de la tipología que podríamos encontrar nosotros de error de prohibición, encontramos también lo que es el error directo o el error indirecto, el error de prohibición directo o indirecto. El directo recae sobre un mandato de prohibición, ¿no? Es decir, de manera genérica sobre una ley o una norma que establecía que no debíamos de realizar determinado comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema que les decía, que una persona no puede casarse 2 veces sin previamente haberse divorciado de la primera, ¿no? Entonces existe una norma que establece eso. O si de repente nosotros estamos hablando de una persona que ha vivido en, no sé, o ha nacido, ha crecido en alguna determinada comunidad donde es usual que las personas puedan tener relaciones sexuales con mujeres de 12, 13 años y pues viene a otra parte de otra zona del país y tiene relaciones con una adolescente de 12, 13 años, pues ahí podría haber un supuesto de error de prohibición, ¿cierto? Directo, ¿no? Porque la persona podría alegar que finalmente no conocía cuál era el mandato de prohibición o cuál era la prohibición en sí, ¿no? No sabía, para él era normal que las personas pudiesen tener relaciones a partir de los 12 años, 13 años, etc., ¿no? Y vamos a hablar de un error de prohibición indirecto cuando va a recaer este error sobre alguna de las causas de justificación, ¿no? Como por ejemplo podría ser el caso de una persona que está ejerciendo la legítima defensa, por ejemplo, y pues en ese momento se extralimita de el ejercicio de esta legítima defensa. O mejor dicho, un caso concreto, cuando, por ejemplo, una persona siente que va a ser atacada por un tercero y considera esta persona de que va a actuar en base a la legítima defensa, ¿no? Y termina matando a este primer sujeto que representaba una amenaza o tenía una agresión ilegítima, ¿no? Pero después se llega a determinar que era una persona que de repente estaba disfrazada o era una persona que le quería hacer algún tipo de broma o era una persona X, ¿no? Entonces acá no vamos a hablar de que yo desconocía que había un mandato o una prohibición de no matar, sino lo que vamos a analizar es que yo creía que estaba actuando en base a una norma que justifica mi comportamiento, pero sin embargo, este comportamiento, en realidad el trasfondo de este comportamiento no estaba justificado porque no se trataba de una agresión ilegítima que provenía de un tercero, ¿no? Podría ser también un caso de error de prohibición, ¿no? Y también tendríamos que diferenciar en este punto el error de prohibición y el error de tipo, ¿no? El error de prohibición va a recaer, como hemos dicho, podría recaer sobre el mandato en sí, o podría recaer sobre alguna de las causas de justificación que nosotros estemos empleando, pensando que se cumplen todos los presupuestos cuando no es así, ¿no? Y el error de tipo ya también va a ser
cuando una persona desconoce uno de los elementos del tipo penal, ¿no? El típico caso de yo me llevo de repente una computadora de la casa de mi amigo pensando que esta computadora es mía. ¿Por qué? Pero sin embargo la computadora era de mi amigo o de mi amiga, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de un error de tipo, porque estamos desconociendo uno de los elementos del tipo o estamos desconociendo un hecho en concreto que es que este objeto o esta computadora no es mía, ¿no? En cambio, el error de prohibición sería si es que, por ejemplo, yo desconociera, usando también este ejemplo, si es que yo desconociera que está prohibido que nosotros nos podamos llevar bienes que no son nuestros o que nos podamos llevar bienes que son de terceras personas, ¿no? Entonces, mientras que por un lado, en el error de prohibición, nosotros actuamos desconociendo que existe una norma que prohíbe realizar determinado comportamiento, en el error de tipo más bien hay un error en cuanto a la percepción de un determinado elemento del tipo penal, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces incluso se decía que uno era error de hecho y el otro era error de derecho, ¿no? Error de hecho respecto a la tipicidad y error de derecho respecto de del error de prohibición en sí, ¿no? También existen supuestos en los que, bueno, el legislador ha establecido que puede existir un error de prohibición culturalmente condicionado o un error culturalmente condicionado, que es el que se encuentra tipificado o establecido, mejor dicho, en el artículo 15 del Código Penal, ¿no? Este error de prohibición culturalmente condicionado nos dice que aquella persona que por su cultura o costumbres cometa un hecho punible y no comprenda el carácter delictuoso de su acto o no ha podido determinarse de acuerdo a esa comprensión, deberá ser eximido de responsabilidad, ¿no? En este caso, muchos critican la existencia de este error de prohibición culturalmente condicionado porque establecen que este no sería otro supuesto más del error de prohibición en sí, ¿no? Entonces, que no existiría motivo como para que se establezca o se haya previsto un artículo adicional que nos hable del error de prohibición culturalmente condicionado, porque englobaría perfectamente en el tema de error de prohibición genérico, ¿no? Entonces, bueno, igual es uno de los artículos que nosotros tenemos, entendiendo de que pues vivimos en un país pluricultural, multilingüístico, que tiene una serie de regiones, que tiene una serie de pueblos incluso originarios, pueblos que tienen cierto tipo de estructuración, que tienen cierto tipo de normas, que conviven de distinta manera, que tienen una estructuración distinta, que hacen cumplir las normas de distinta manera también, ¿no? Entonces, por eso es que este error de prohibición culturalmente condicionado es un artículo muy propio de nosotros, ¿no? Que el legislador ha tratado de hacer ver de que si es que alguna persona por la cultura o costumbres donde ha vivido o donde se ha desarrollado comete un hecho delictuoso y no puede comprender cuál es este carácter delictuoso porque en su comunidad o en su determinada cultura este evento no estaba prohibido, pues tendría que ser eximido de responsabilidad, ¿no? Pero si nosotros suprimiésemos mentalmente este artículo, igual este comportamiento podría ser declarado como si no existiese culpabilidad, en tanto podríamos alegar el error de prohibición genérico que está en el artículo 14. Y otro punto, hablando de las condiciones del juicio de culpabilidad, viene a ser la inexigibilidad de otra conducta, ¿no? El primer punto que podemos analizar acá, cuando una
cuando un comportamiento u otra conducta no le va a ser exigible a la persona, es el exceso de legítima defensa, ¿no? Al hablar del exceso de legítima defensa, necesariamente tenemos que hablar nosotros de cuáles son los presupuestos de la legítima defensa. Como todos sabemos, la legítima defensa lo que va a hacer es excluir la antijuricidad, porque se entiende que este comportamiento está justificado, ¿no? Entonces, los presupuestos que tiene la legítima defensa es que se produzca esta defensa frente a la agresión ilegítima de una tercera persona, ¿no? Y que debe de existir una necesidad racional del medio empleado, de quien ejerce la legítima defensa, y además de que debe de existir o se debe de haber verificado una falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Es decir, yo no puedo provocar toda esta pelea, provocar todo este incidente y después alegar que yo actué por legítima defensa. Sí, no hubo una agresión ilegítima de una tercera persona, sino que yo fui quien inicié toda esta pelea, toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, si es que la persona que está realizando la legítima defensa se excede en este mecanismo o se excede en de repente los mecanismos o los medios que ha empleado para repeler esta agresión ilegítima, o de repente ha actuado de manera excesiva o de manera desproporcionada, es que nosotros podríamos hablar de pues una situación donde no se va a verificar la culpabilidad del sujeto, ¿no? Entonces, no se puede realizar una ponderación exacta en una situación determinada de la racionalidad que se emplean en los medios, ¿no? Es decir, en cristiano o hablando en limpio. Cuando una persona ejerce la legítima defensa y ha cumplido todos los presupuestos y también se cumple el presupuesto de necesidad racional del medio que ha empleado, vamos a hablar de una causa de justificación. Pero si es que la persona se excede de repente en la manera como va a repeler la agresión o el ataque y empieza pues de repente a darle de martillazos, palazos o de manera descontrolada que acaba con la vida de la persona, pese a que pudo solamente haberlo inhabilitado para repeler la agresión ilegítima, ahí ya estaríamos hablando de un exceso de legítima defensa, ¿no? Y como es un exceso de legítima defensa, ya no estaríamos en una causa de justificación, sino que estaríamos hablando de una causa de exculpación. ¿Y cuál va a ser la diferencia y por qué es que se vienen a establecer estas dos categorías, estos dos presupuestos? Porque si nosotros nos encontramos frente a una acción que es típica y que es una acción antijurídica, ya estamos hablando de un hecho ilícito. Y como hecho ilícito, podría ser pasible de reparación civil, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, hablamos de una legítima defensa que se ha cumplido con todos los presupuestos, ya no vamos a hablar de una antijuricidad, sino que esta persona habría actuado justificado por el contexto en sí, ¿no? Y si no hay si no hay antijuricidad, pues no existiría un pago de reparación civil. Pero si es que yo he obrado con exceso de esta legítima defensa, ya no puedo alegar que existe una causa de justificación, sino ya tendríamos que hablar de una situación de culpabilidad, ¿no? Donde no existe un reproche que se me puede hacer a mí por haber reaccionado de manera excesiva con la legítima defensa, ¿cierto? Porque en esa circunstancia de repente era la única opción o la única manera en la que yo podía actuar y no podía pues valorar si es que estaba empleando un medio que fuese racional o cuál iba a ser una manera racional de repeler la agresión. Entonces ahí ya estaríamos hablando de
un tema de culpabilidad, que no va a haber evidentemente culpabilidad, pero que sí tendría que haber un pago de repente de reparación civil, ¿no? Entonces, no se puede en esa circunstancia en concreto donde una persona está siendo atacada de manera ilegítima por un tercero, no se puede exigir que en ese momento realice una especie de ponderación exacta de la racionalidad del medio que va a emplear para repeler la agresión ilegítima, ¿no? Entonces, como yo no le puedo exigir esto, su comportamiento no va a ser reprochable penalmente. Y como no va a ser reprochable penalmente, no puede existir o no se ha configurado un delito. Y como no se ha configurado un delito, no le puedo imponer una sanción. Pero como su comportamiento se ha pasado los dos primeros filtros de tipicidad y antijuricidad, sí podría, en alguno de los supuestos, existir un pago de reparación civil porque estamos frente a un hecho ilícito que podría ser pasible de algún tipo de indemnización, ¿no? Otro de los supuestos en los que no se le puede exigir a la persona un comportamiento o que actúe de otra determinada manera es el estado de necesidad. El estado de necesidad surge primero cuando existe un peligro actual y no evitable de otro modo, ¿no? Es decir, que en este mismo momento se tiene que estar produciendo una situación que ponga en peligro o que amenace ciertos bienes jurídicos, ¿no? Y ojo acá, porque los bienes jurídicos que debe de amenazar este peligro necesariamente tienen que ser la vida, la integridad corporal o la libertad, ¿no? Tienen que ser estos tres bienes jurídicos. No podríamos hablar nosotros de un estado de necesidad si es que estuviese en riesgo el patrimonio. No podríamos hablar, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que peligrar estos bienes jurídicos que entendemos que son los principales bienes jurídicos que tiene o derechos que tiene una persona, ¿no? Y otro de los presupuestos que establece la norma es que este peligro debe recaer sobre uno mismo, es decir, sobre quien va a ejercer o quien va a realizar un determinado acto por ese estado de necesidad, o sobre alguien, un tercero, que tenga, con el que tengamos una relación, ¿no? Por ejemplo, podría ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera, ¿no? No podría ser un X o un extraño, ¿no? Entonces, el típico caso de este estado de necesidad es la tabla de carneades, que establecen que si es que se produjese una especie de naufragio donde hay dos personas que se encuentran una tabla que flota y cuando intentan de repente los dos agarrar esta tabla para poder flotar, pues se dan cuenta de que la tabla se hunde porque solamente soporta el peso de una, ¿no? Entonces, si soporta el peso de una, puede ser que el otro o una de las dos personas le empieza a golpear a la otra persona o a su rival, entre comillas, para quedarse con la tabla y de tal manera que esta sea la única manera en la que pueda salvar su vida, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, en este ejemplo que se suele poner, es evidente que no se le puede exigir otra conducta al sujeto que ha cometido el hecho aparentemente delictivo, ¿no? No le podemos nosotros como sociedad, no puede el ordenamiento jurídico pues exigir que las personas tengan un comportamiento de mártires. No, las personas pueden exigírsele otra conducta u otro comportamiento en tanto ello no signifique que pongan en riesgo su propia vida, su propia subsistencia o su integridad física o su libertad, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta de que no se aplica el estado de necesidad cuando el agente esté llamado, ya sea por un mandato legal o por pues las circunstancias mismas de las actividades que realice, está obligado a soportar el peligro o aceptar el peligro, o de lo contrario, sea la persona quien ella misma haya producido o causado el peligro, ¿no? El ejemplo del primer caso, cuando las personas estén llamados a
soportar o aceptar el peligro es el típico caso de las personas que por su misma profesión o por su mismo oficio tienen el deber de proteger a las demás personas. Por ejemplo, podría ser la situación de los bomberos, podría ser la situación de policías, ¿no? Imagínense ustedes que los bomberos fuesen a una determinada casa a rescatar a las personas y pues decidiesen pues empujar a una de las víctimas para salvarse ellos, ¿no? Yo creo que ahí la norma, esta norma lo que nos dice es que existen situaciones en las que ya sea por una relación jurídica en concreto o por mandato legal, existen personas que están obligadas a soportar o aceptar el peligro que se pueda producir, ¿no? Entonces, típico caso, policías, típico caso, bomberos, ¿no? Y tampoco podría alegar un estado de necesidad cuando la misma persona ha producido esta situación de peligro. Por ejemplo, si es que estuviésemos en este naufragio y la persona quien ha producido el colapso del barco o que el barco se hunda, no podría después alegar un estado de necesidad, ¿no? Porque si esa persona misma ha causado el peligro, estaría obligada también a soportar el peligro, ¿no? Pero son cuestiones finalmente que se entienden mucho al debate, se tienden mucho a polarizar opiniones, ideas, ¿no? Porque existen otras posturas donde dicen que también, así sea la misma persona que ha producido el peligro, no tenemos, o sea, es humanamente imposible, ¿cierto? Y también como sociedad que nosotros le exijamos que pueda soportar el peligro a costa de su propia vida o a costa de su propia integridad corporal o de su libertad, ¿no? Y otro caso, y el último caso que podemos encontrar en esta condición de la inexigibilidad de otra conducta, es aquella situación en la que se produce un miedo insuperable, ¿no? Se supone que si es que existen un conjunto de alternativas en un estado de miedo insuperable, el agente no puede evaluar todas estas alternativas que tiene de comportarse de una o determinada manera, en tanto está en un ataque parecido al pánico o un estado psicológico parecido al pánico que actúa de repente de manera impulsiva o actúa como considera que era la única manera en la que podría comportarse, ¿no? Entonces, un típico ejemplo acá que voy a poner es La Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? No sé si ustedes saben esta historia, pero en los años 30, Orson Welles, que era un director, actor famoso de Estados Unidos, en una transmisión de radio avisó de que iban a hacer como una especie de recreación de una novela que era La Guerra de los Mundos, donde se producía un ataque alienígena a la Tierra, ¿no? Entonces dijeron, vamos a reproducir esta novela que la hemos adaptado, etcétera, ¿no? Entonces hubieron muchas personas que no escucharon este primer mensaje donde les advertían que iban seguidamente a producirse esta especie de recreación o, si se quiere, escenificación de lo que era esta obra, ¿no? Entonces, lo que siguieron con la transmisión de la radio y de un momento a otro cortaron la música, ¿no? Y se escuchaba la voz de una persona donde decía de que esta era una transmisión especial, que los científicos habían determinado de que desde Marte habían unas especies de explosiones de luz que se dirigían a la Tierra, ¿no? Después se reanuda la música, la transmisión normal, y después de media hora de nuevo se corta la interrupción para decir de que habían personas o habían objetos
voladores no identificados que habían llegado a la Tierra, ¿no? Y que posiblemente eran extraterrestres y que se estaba produciendo una invasión. Y así, a manera que iba pasando el tiempo, se iba dando mucho más dramatismo y realismo a las circunstancias, ¿no? O a la escenificación, a la recreación. Incluso habían personas que decían que ya los estaban atacando, se escuchaban como ruidos, explosiones, balas, etcétera. El punto es que las personas que escucharon esta transmisión y no sabían que se trataba de una recreación, entraron en pánico, pero fue una histeria colectiva. Muchos abandonaron sus casas, saquearon lugares, compraron billetes para irse de la ciudad, empezó a haber un colapso masivo de hospitales, de personas que querían ir a donar sangre, colapso masivo de líneas de teléfono, de las comisarías, o sea, todo, absolutamente todo colapsó porque las personas de verdad pensaban de que estaban ya invadiendo la Tierra los extraterrestres y que se estaba produciendo esta guerra entre humanos y alienígenas, ¿no? Entonces, en ese contexto se produjeron incluso una serie de eventos delictivos, ¿no? Por ejemplo, hubieron personas que empezaron a disparar a los tanques de agua pensando que los tanques de agua se habían apoderado de los alienígenas y que iban a ser usados como una especie de aparatos para luchar contra los humanos, ¿no? Empezaron a producirse una serie de daños a la propiedad, ¿no? Entonces, este sería un típico caso en el que las personas entran en tal estado psicológico semejante al pánico o al pánico, en el que actúan de una manera que no hubiesen actuado si es que estuviesen en todos sus cabales o si es que estuviesen en una condición normal, común, como siempre suelen actuar, ¿no? Entonces no pueden en ese momento, por el miedo que les embarga, por el terror que les embarga, evaluar las distintas posibilidades o alternativas que tienen para comportarse y no quebrantar la norma, sino que terminan quebrantando la norma por este pavor o este terror que están enfrentando, ¿no? Otros supuestos de repente más, más cercanos podrían ser aquellas situaciones en las que hay personas que tienen fobia, que tienen pánico a distintos roedores, por ejemplo, una rata, si una mujer ve una rata, de repente podría aventar un valor de un bien de determinado valor y producir los daños de un determinado objeto, ¿no? Daños sobre la propiedad de un tercero, etcétera, ¿no? Entonces, en estas situaciones, las personas actúan por este estado emocional en el que se encuentran, que están aterradas y no evalúan que existen distintos mecanismos o distintas alternativas que podrían acoger para no quebrantar la norma de índole penal, ¿no? Entonces, ese es ya el último supuesto de inexigibilidad de otra conducta, ¿no? Ahora sí, para despertarnos un poco los casos prácticos, acá les pongo 3 casos prácticos para que podamos razonar juntos, podamos de repente intercambiar ideas, opiniones. El primer caso práctico es el siguiente. Luciano y Mariano son 2 youtubers que se dedican a hacer bromas a desconocidos. Cierto día entran a un banco fingiendo ser asaltantes, pero son abatidos por el personal de seguridad del banco. A ver, asaltantes. Son abatidos por el personal de seguridad del banco. ¿Sería culpable el agente del banco que produjo la muerte de los youtubers? A ver qué consideran ustedes. Los leo en el chat. ¿Y cuál de las condiciones del juicio de culpabilidad no se cumplirían como para nosotros, si considerásemos de que no fuese culpable esta persona, pudiésemos aplicar? Acá nos dice, no sería culpable ya que cumplía su trabajo, que era cuidar el banco. Ya, pero lo que pasa es que no estábamos frente en realidad a una agresión ilegítima, ¿no? Sino que era simplemente una broma. Entonces no podríamos alegar
estuviésemos frente a una legítima defensa, ¿no? Error de tipo nos ponen por ahí, error de prohibición. Por acá nos ponen, no es culpable porque el personal cumple su función de seguridad. Sí, efectivamente, si nosotros nos vamos a una diapositiva anterior, lo que estaríamos acá, este sería un típico ejemplo de un error de prohibición, pero un error de prohibición que es indirecto, ¿no? Porque recae sobre las causas de justificación, ¿no? Porque acá en realidad nosotros estamos actuando bajo una representación que no se ajustaba a la verdad, ¿no? Es decir, que no estaba existiendo en realidad una agresión ilegítima, sino que estábamos frente a una broma, pero ¿cómo nosotros podíamos saber que era una broma, ¿no? Entonces, era un error de prohibición indirecto e invencible, ¿no? Entonces, como es un error invencible, incluso se tendría que excluir todo tipo de responsabilidad. No habría responsabilidad, pero no podríamos decir que estamos frente a una legítima defensa como para encuadrarnos en el segundo estadio de la teoría del delito, que es la antijuricidad, porque no estamos frente o no se cumplen los presupuestos de la legítima defensa, ¿no? Entonces, la respuesta sería esa, un error de prohibición indirecto porque recae sobre las causas de justificación, ¿no? Caso práctico 2. A ver, Luis es un joven de 24 años que ama los fuegos pirotécnicos. Cierto día, al reventar uno de esos fuegos, provoca un incendio en su casa y para salvarse de las llamas empuja a su abuela por las escaleras, lo cual le produce la muerte. ¿Se habría configurado un estado de necesidad exculpante? A ver, ¿qué piensan ustedes? Por ahí, a ver, alguien nos pregunta. ¿Qué se refiere a una causa de justificación? Son aquellas situaciones en las que excepcionalmente existe una norma que nos va a facultar a cometer un determinado hecho que pareciese tener las características de delito, ¿no? O, en otras palabras, de manera excepcional se nos prohíbe ir en contra del ordenamiento jurídico por un caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, sería un ejemplo típico de la defensa posesoria. Nosotros sabemos que no podemos resolver los conflictos de repente a golpes o aplicando algún tipo de mecanismo que implique la violencia, ¿no? O implique de repente algún tipo de forcejeo, etcétera, ¿no? Entonces, pero existe una norma del Código Civil que nos faculta excepcionalmente a emplear la fuerza si es que nosotros somos despojados de la posesión de un determinado inmueble, ¿no? Entonces, si somos despojados de este inmueble y ejercemos la defensa posesoria en virtud de una norma para sacar a los que a los que han usurpado nuestro inmueble, entonces ahí estaríamos frente a una causa de justificación, es decir, que nuestro comportamiento, pese a ser típico por enmarcarse en un determinado tipo penal, no es antijurídico porque existe una norma que nos permite excepcionalmente actuar de esa manera, ¿no? Entonces, yéndonos al caso, acá alguien nos dice no, porque no pudo excluirse de responsabilidad dado que él puso en riesgo a todos con su accionar, incluso a la abuela. Caso de la madera en el mar que quedó luego del sujeto tuvo responsabilidad de la explotación de un barco, por ejemplo. Exactamente, ¿no? En ese contexto se provocó el estado de peligro de los bienes jurídicos. Si hay una responsabilidad porque el chico es mayor de edad, sabe o tiene conciencia de lo dicho elemento es peligroso. Ya, efectivamente, acá, como habíamos establecido, al tratar el estado de necesidad, acá el estado de necesidad exculpante,
la norma misma te establece de que tú no puedes aplicar esta excepción o esta eximente de responsabilidad cuando tú has sido la persona que ha provocado el peligro, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, si es que la misma persona o el mismo joven Luis ha sido quien ha producido el incendio, no podría después alegar que ha tenido, pues, o estaba frente a una situación de un estado de necesidad exculpante, porque él mismo ha producido ese peligro, ¿no? Entonces, por el contrario, él tendría que ser la persona obligada a mitigar ese peligro u obligado a poner a buen recaudo a las personas que vivían con él, ¿no? Caso práctico 3. Raúl es un policía que se encuentra patrullando una zona donde se ha cometido un homicidio. A una cuadra del lugar encuentra a Juan, quien se encuentra en una actitud sospechosa. Cuando Raúl pide que se detenga, Juan lleva la mano al bolsillo, ante lo cual Juan le dispara al considerar que iba a sacar un arma de fuego, pero en realidad quería sacar su celular. Se habría configurado una causa de inculpabilidad. A ver, ¿qué piensan ustedes? Los leo en el chat. Por ahí nos dicen que no. A ver, ¿qué piensan los demás? Fue exceso de legítima defensa, dicen por ahí. Legítima defensa imperfecta. Pues yo creo acá que podrían darse dos supuestos tranquilamente, ¿no? Uno sería el caso de un error de prohibición, el error de prohibición que ya vimos anteriormente también, que es indirecto, ¿cierto? Porque recae sobre una causa de justificación que en realidad no se estaba configurando, ¿no? Yo creía o el policía creía que iba a actuar como en legítima defensa, sin embargo, la otra persona no iba a sacar un arma, sino iba a sacar su celular, ¿no? Entonces, como yo he tenido una falsa percepción de que yo estaba actuando en base a la legítima defensa, podría darse lo que es el error de prohibición indirecto. Y bueno, eso, algunos dicen que podría ser un exceso de legítima defensa, pero el exceso de legítima defensa se daría siempre y cuando si hubiese existido la agresión ilegítima, ¿no? Es decir, que en el exceso de legítima defensa sí se cumplen la mayoría de presupuestos de la legítima defensa. Si existe una agresión ilegítima, si existe una necesidad racional del medio, perdón, si existe una falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, pero lo que no existe o de repente se extralimita la persona es en la necesidad racional o en el medio empleado que no ha sido racional como para ejercer la legítima defensa. Ahí es donde se produciría un exceso de legítima defensa, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de una agresión ilegítima, por lo tanto no se subsumiría en lo que es el exceso de legítima defensa, sino en un error de prohibición indirecto, ¿no? Bien, con eso terminamos los casos, a ver si tuviesen preguntas. Excelente, doctora. Estimados participantes, si tuviesen alguna pregunta, pueden levantar su manito y encantado en poder. Excelente. Doctor Renzo, muy buenas noches. Por favor, ser puntuales en el momento de la pregunta. Adelante, doctor Renzo. Buenas noches.
Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta. Por ejemplo, si se da un supuesto de hecho donde hay una legítima defensa, donde se cumplen los tres presupuestos, un caso de un robo grabado donde el agraviado se defiende con su pistola, pero una de las balas le da a un peatón que estaba circulando por ahí, ¿cómo respondería él? Se le fue Colega, el audio. se perdió un poco el audio. Doctor Renzo, doctor Renzo, nuevamente, por favor, se estoy activando su audio. Doctor Renzo, nuevamente les doy dando pase para que active su audio. Bueno, otra no se puede activar, pero hacía mención que si a una persona, bueno, un transeúnte le... Sí, Ahí ¿aló? adelante. Sí, doctor, adelante. Sí, doctora, no, sí, justamente le estaba preguntando, digo, ¿qué es lo que pasaría si es que en un supuesto de hecho se configura una legítima defensa perfecta, o sea, donde se cumplen los tres presupuestos? O sea, un caso de robo agravado, donde el agraviado dispara justamente para poderse en sí defender, pero una de las balas le cae a un peatón. ¿Cómo respondería ahí el agraviado? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, en este caso es evidente que no se configuraría una legítima defensa respecto del tercero, ¿no? Incluso yo creo que en este caso podríamos de repente simplemente hablar de un tema civil más que de un tema penal, ¿no? De repente para algún tipo de reparación de daños porque ha existido un daño, ¿no? ¿Y por qué considero que no existiría un tema penal respecto del tercero? Porque pues está proscrito todo tipo de responsabilidad objetiva en nuestro sistema, ¿no? Es decir, que cualquier tipo de acción tiene que ser imputado a título de dolo o culpa. Y en este caso no ha sido un evento doloso el producir la lesión a la tercera persona, ¿no? Porque se supone que estaban en pleno ejercicio de la legítima defensa, ¿no? Entonces no ha existido dolo. Y tampoco ha existido culpa, entendería yo, ¿no? Porque por las circunstancias propias de la legítima defensa, uno no tiene de repente o no podría incurrir en un estado de negligencia respecto de cuál va a ser su accionar, porque precisamente por las circunstancias no podemos medir cuál tendría que haber sido la debida diligencia o no de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso se excluiría incluso respecto del tercero, un tema de tipicidad se podría restringir y estaríamos hablando simplemente de repente del análisis de algún tema civil más que penal, ¿no? Para indemnizar al tercero. Excelente, doctora. Doctor Freddy, buenas noches. Está activo su audio. Aló, Doctor Freddy. sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, colega, lo escuchamos. Ya, doctora, de todo lo vertido, yo tengo una inquietud. ¿Dónde podemos encuadrar, bajo el principio de tipicidad, los hechos suscitados por las rondas campesinas en estos últimos sucesos acaecidos en Cajamarca, donde ha habido un presunto secuestro de periodistas y de la misma forma también ha habido lesiones contra mujeres? Eso aplicando el derecho constitucionario, ellos aplican el derecho constitucionario, nosotros la justicia común podría juzgar esos actos, esos presuntos actos hechos por las rondas campesinas, doctora. Gracias. Doctora, su audio. Disculpe. Sí, gracias por la pregunta, colega. Interesante la consulta o la reflexión que hace, ¿no? A raíz de los últimos eventos que se han visto por las noticias, ¿no? Que un grupo de periodistas presuntamente habría sido secuestrado por un grupo de personas, ¿cierto? De una comunidad
que eran unas rondas campesinas que los obligaron a leer una especie de comunicado, ¿no? Entonces, acá tendríamos que analizar dos cosas, ¿no? La primera sería si es que las personas pueden ser conscientes de cuál es el mandato legal de no restringir el derecho de tránsito de terceras personas, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso habría que analizar en realidad cuál es la estructuración de la comunidad campesina, ¿no? Porque ahora, quieras o no, con todos los adelantos tecnológicos que hay, cada vez estamos más interconectados, más relacionados y podemos entender cuáles son cuál es el sistema normativo o el mandato legal que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Podemos entender. Entonces, en este caso, yo considero de que habría que hacer una evaluación si es que en esa comunidad se suele hacer este tipo de aprehensión, si se quiere, a terceras personas, como para darles algún tipo de escarmiento, mensaje, sanción, etcétera, ¿no? Entonces, si fuese usual emplear este tipo de mecanismos en esta comunidad, podríamos sí hablar de que es su derecho consuetudinario y que por lo tanto para ellos o ellos estaban en esta creencia o tenían un error respecto de que existe un mandato de prohibición que establece que nadie puede privar de la libertad a una tercera persona, ¿no? Pero si no existiese en esta comunidad una configuración semejante donde nos hiciese a nosotros pensar de que ellos actúan usualmente así, restringiendo la libertad a una tercera persona, pues no se configuraría desde mi punto de vista un error de prohibición, ¿no? Y este comportamiento tendría que ser sancionado y tratado como un evento típico, antijurídico y culpable, ¿no? Excelente, doctora. Doctor Euder, buenas noches, está activo su audio. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto en saludarla. Tengo una consulta con respecto a las causas de inimputabilidad. En un determinado caso, ¿no? Por ejemplo, una persona A decide planificar la muerte de una persona B mediante un cuchillo, ¿no? Al momento de realizar la ejecución del acto, esta persona A tira una primera cuchillada en la pierna de la persona B. Al ver esa primera cuchillada, la persona sufre una grave alteración de la conciencia, ¿no? Al ver la sangre se desespera y termina dando más puñaladas y termina matando a la persona B. En este caso, a la persona A se le podría responsabilizar, a pesar de haber sufrido grave alteración de la conciencia, o por qué en este caso sería homicidio, o quedaría en grave tentativa, o por qué se le podría responsabilizar. En este caso que me plantea, la persona que termina matando fue la que primero fue agredida. Sí, doctora, la persona A ya había planificado la muerte de la persona B incluso, solo que tira en la primera cuchillada, cae en la pierna, ahí sufre esa desesperación, sufre esa grave alteración de la conciencia y en ese caso pues termina matando de más puñaladas a la persona B. Bueno, yo creo que en este supuesto más bien estaríamos en un supuesto de legítima defensa, ¿no? Porque hay una agresión ilegítima de un tercero, ¿cierto? Y incluso podríamos hablar, si no de legítima defensa, si no se configurase todos los presupuestos en cuanto a la racionalidad, podríamos hablar de un exceso de legítima defensa, con lo cual también finalmente el resultado terminaría siendo el mismo, ¿no? Que se desvirtuaría o que no se configuraría el elemento de la culpabilidad, ¿no? Pero por un tema ya de exceso de legítima defensa, no tanto de grave alteración de la conciencia, ¿no? Porque se supone que si es que está actuando de esa manera, no es que haya perdido la percepción del entorno o de su comportamiento, sino que ha actuado de manera desmedida por tratar de salvarse, ¿no? Entonces podríamos hablar o bien de una legítima defensa o si es que se ha excedido, podríamos hablar del exceso de legítima defensa que también termina excluyendo la culpabilidad.
Excelente, doctora. Doctor Luis, está activo su audio y terminamos con la doctora Rosario. Muchas gracias, doctora. Felicitarle por su brillante exposición. Doctora, mire, una pregunta. A un transeúnte es atacado de manera intempestiva por un perro, entonces el transeúnte agarra su pistola y lo mata. Entonces el fiscal ha tipificado como por el Doctor Luis. animal, ¿no? ¿Cree usted, doctora, que ahí sería un hecho típico o hay que alegar alguno de No, no estos? lo hemos escuchado, doctor. Su audio se entrecortó. De nuevo, Ah, por ya. favor. A ver, doctorita, le digo, un transeúnte es atacado por un perro, entonces él agarra su arma fiscal, el fiscal está tipificando por el artículo 206A, ¿no? Por como maltrato animal, gran crueldad contra los animales, algo así, ¿no? Entonces, ¿vendría a ser un hecho típico, doctora, o habría que alegar alguna de estas causas de justificación? Gracias. Como nos presenta el caso, yo pienso que sería un exceso de legítima defensa, ¿no? Pero habría que ver todas las circunstancias del caso, porque, por ejemplo, si es que estamos frente a un perro eh, potencialmente letal o potencialmente peligroso, como podría ser ciertas razas como los pitbulls, por ejemplo, nuestra vida misma está en peligro. Y como nuestra vida misma está en peligro, si nosotros sacamos un arma y lo matamos, yo pienso que ahí habría racionalidad de el medio que estamos empleando y por lo tanto existiría una legítima defensa y no habría un elemento de antijuricidad, ¿no? Pero si por el contrario fuese un perro que nosotros hubiésemos podido defendernos simplemente con otro mecanismo, no llegando de repente a emplear nuestra arma, ahí podría haber de repente, dependiendo mucho de las circunstancias, un exceso de legítima defensa, ¿no? Y como exceso de legítima defensa ya hemos visto que podría pues desbaratarse el tema de la culpabilidad, ¿no? Pero todo depende del caso en concreto. Excelente, doctora. Justo que el doctor comentaba, yo tengo un casito similar, pero le dio muerte a un chihuahua y Ay, no, pues. presumiendo que era legítima defensa. Y bueno, nosotros estamos viendo ese caso. Y sí, ahí, como usted dice, tiene que haber un grado de proporcionalidad también, porque hay algunos que De racionalidad. exacto, porque hay también sobre el caso que te roban el celular por con una moto lineal, pasan, te roban, pero viene otra persona con un auto y lo chocan a bueno, los que arrebatan el celular, pero tampoco no debería haber, tampoco la otra persona puede justificar su acción. Claro, exactamente, porque el derecho penal, acordémonos, que no protege alguna cuestión de revancha o de venganza, ¿no? El derecho penal trata de cuidar mucho de que se justifiquen o de que se declaren, que no se reprochen los comportamientos de unas personas que han actuado porque no tenían otra opción o que han actuado de una determinada manera porque creían o consideraban en ese momento que era la única alternativa que tenían, ¿no? Pero el derecho penal no protege las situaciones de venganza, ¿no? Entonces, si por ejemplo los rateros ya estaban a 1 o 2 cuadras, yo no puedo después perseguirlos y darles muerte y atropellarlos porque lamentablemente ahí ya no va a aplicar una cuestión de legítima defensa o exceso de legítima defensa, etcétera, ¿no? Excelente, doctora. Doctora Rosario, buenas noches, está activo su audio. Doctora Rosario. Doctora Rosario, ¿puede activar usted mismo su audio desde su computadora? Ahí está. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, colega. doctora. ¿Cómo está? Excelente ponencia. Muy agradecido por los alcances que nos da para poder realizar mejor el trabajo respecto a estos tipos, ¿no? A estos tipos de antijuricidad, de legítima defensa, etcétera, todo lo que necesitamos para tener una buena litigación.
Mi pregunta es, ¿qué figura usted podría aplicar o cómo podría usted enfocar un abuso de autoridad? En este caso, el tema va por un chico de SAT en función, en sus funciones. Lo único que hace es, como bien sabe, todas las ejecuciones coactivas vienen del Servicio de Administración Tributaria. Lo que hace él es intervenir a un obligado, a un administrado, el cual el señor pensaba que había tenido, que había pagado porque le había, en medida cautelar, descargado de la cuenta el dinero, ¿no? Un dinero por multas tributarias vehiculares. Entonces, este chico lo para de la SAD, como bien sabemos, todas las intervenciones que hacen con la policía, lo llevan al depósito, y ese señor inmediatamente lo denuncia a él por abuso de autoridad. Lo llevan al chico. No es usual que por abuso de autoridad vengan la policía en flagrancia y dentro de las 24 horas te lleven. Eso no es usual, porque esto es todavía una investigación, etc. Entonces, a este chico lo llevaron, lo detuvieron, lo tuvieron 48 horas detenido y recién lo liberaron, ¿no? Aperturándole una investigación. En este caso, ¿cuál podría ser, cómo usted enfocaría dentro de la ponencia, en este caso, la solución o el fundamento en la cual él basa sus funciones? Él solamente ejecuta lo que viene ya del Servicio de Administración Tributaria, las órdenes coactivas, ¿no? Esa sería la pregunta, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, es un caso que tendríamos que analizar todas las aristas del tema, en realidad, ¿no? Pero yo creo que en este caso podría aplicarse uno de los artículos o uno de los incisos del artículo 20, que sería en específico el que obra por orden obligatoria de autoridad competente. No, ese no. A ver si me dejan por acá revisar, pero hay uno, ahí está. El que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso él habría actuado en el ejercicio legítimo de su oficio o el cargo que se le ha encomendado, ¿no? Entonces tendríamos ahí un eximente. Ahora, de todas maneras, habría que analizar porque cuál es el fundamento que están estableciendo los otros o los denunciantes para señalar que ha habido un abuso de autoridad, porque recordemos que el abuso de autoridad es, hay un mandato de una autoridad que, si bien nace de manera legítima, porque esta persona tiene dentro de sus competencias el emitir esta orden, es parte de sus funciones, de sus competencias, etcétera. Entonces, si bien nace la orden de manera legítima, se extralimita en cuanto a los efectos, ¿no? Entonces, estarán diciendo ellos que él se ha extralimitado en estos efectos, pero habría que ver de qué manera se habría extralimitado como para que se le procese por abuso de autoridad, ¿no? Porque finalmente él está actuando en base a sus en base a sus funciones, en base al cargo que tiene, e incluso podríamos hablar ahí de alguna especie de criterio de la imputación objetiva, porque la persona se ha desarrollado dentro del marco de sus competencias, ¿no? Esa podría ser una de mis opiniones o de la perspectiva que tengo del caso que nos ha planteado, ¿no?